Primer libro de los Reyes, capítulo 12. ¿Recuerdan qué era la tarea? ¿Lo leyeron? Bueno, entonces vamos a comenzar desde el versículo número 12. Sí, señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 12. Pidámosle al Señor sensibilidad ante su presencia. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, oído, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a su carro a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de ir a hacer guerra contra la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Vamos a dejarlo hasta ahí y ya seguimos ahorita la lectura. Tomen asiento. Estamos estudiando qué ha sucedido con el pueblo de Israel. Amén. Un recorderis de lo que estudiábamos en la clase pasada. Hablábamos de que Génesis 1 al 11, ¿de qué habla? De la historia de la humanidad. De Génesis capítulo 12, ¿qué comienza? ¿Con quién? Con Abraham. Comienza un pacto de Dios con Abraham. ¿Qué más vimos? Empezamos a ver la historia del nacimiento de la nación de Israel con Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien. ¿Y los hijos de? De José. ¿Cómo se llaman los hijos de José? Que Efraín va a ser mucho más grande, ¿cierto? La tarea que yo les había dejado era que estudiaran primer libro de Reyes, capítulo 12, porque habíamos quedado en que se va a dividir el reino. Recorderéis, el Señor llama a Abraham, le da una promesa, le dice que de su hijo, no de sus hijos, sino de su hijo, va a venir una descendencia. Viene por Isaac, luego viene por Jacob, de Jacob vienen sus 12 hijos. Como los 3 hijos mayores desobedecen y cometen lo malo delante del Señor, la heredad o la primogenitura le pasa a los 2 hijos de José, o sea, a José le pasa la primogenitura. Amén.
José está instalado en Egipto, el pueblo va a Egipto, ahí se quedan 400 y tantos años y caen en esclavitud. Después de que están en esclavitud, el pueblo clama al Señor y el Señor los escucha y envía a Moisés. Amén. Les envía la ley desde Sinaí, y cuando el Señor envía la ley desde Sinaí, dice la misma Biblia que ese día, cuando Dios le dio al pueblo en Sinaí la ley, se casó con Israel. Eso enseña la Biblia. Luego sigue el pueblo y pasan con Josué a la conquista de la tierra prometida, y entonces con Josué ya distribuyen la tierra, vienen los jueces, y los jueces comienzan a gobernar por diferentes secciones. Los levitas están regados por todo Israel, amén, ¿lo recuerdan? Porque para que trabajen con ellos. Luego Israel comienza a pedir que quiere un rey, y levantan un rey. ¿De qué tribu? De Benjamín. ¿Cómo se llama ese rey? Saúl. Pero la profecía decía que únicamente los reyes de Judá eran los que iban a permanecer. Amén. Y ese rey cae en desgracia delante de Dios. Y luego Dios levanta otro rey que se llama David. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Quiero que miremos un texto. No está dentro de la enseñanza, pero lo voy a incluir. Y quiero que hagan, porque esto me lo dio el Señor estos días. Me puso a leer Crónicas en medio de un desfallecimiento de mi corazón hasta que llegué a este punto. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, es el último capítulo del libro de las Crónicas. Después vamos a estudiar las Crónicas de los Reyes. Y mire lo que dice, estoy hablando de que David tiene el corazón conforme al de Dios. Y quiero decirles en esta mañana que Dios está mirando la intención de su corazón y lo que usted está pensando. ¿Me oyeron? Y todo lo que usted ha venido pensando en estos días. Capítulo 29, versículo 2 dice: está David diciéndole al pueblo que el Señor eligió a Salomón como rey. David tiene muchos hijos, pero el Señor escoge a Salomón. Y dice David, me quiero dedicar al versículo 2, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Con qué? David amaba a Dios. Por eso es un hombre conforme al corazón de Dios. A David no le importaba nada sino Dios. Después vamos a mirar eso, como David dice, ¿cómo es posible que el arca del Señor esté en una enramada y yo tengo un palacio? ¿Cómo es posible eso? Hoy en día nosotros decimos, no me importa, primero lo mío y luego lo de Dios. Primero mis intereses y luego lo de Dios. Ojo, miren al hombre de la Biblia. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Verso 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular esto. Aprendan de un hombre de Dios. Apréndanlo. Su corazón tiene que estar para Dios 100%, no su razonamiento. ¿Qué dice David? Aunque yo tengo riquezas y soy el rey, aparte de eso, dentro de lo mío, tengo para el Señor. ¿Me están entendiendo? Yo solo quiero que miren el corazón de David. Volvamos a nuestro estudio. Porque hay veces decimos, yo quiero ser como David, Señor, tener el corazón de David. Pero entienda que ese hombre amaba a Dios sobre todas las cosas. Aunque suene a mandamiento católico. Pero él amaba a Dios y amaba la obra de Dios. No hubo hombre parado sobre la tierra que amara tanto las cosas de Dios como David. No se les olvide. Porque después vamos a ver el tabernáculo caído de David que hablan los profetas y que luego los apóstoles dicen, este es el tabernáculo caído de David. Les estoy dando esto porque cada día los voy a meter más y más profundo en la escritura. Hasta que usted sea compenetrado, permeado por la misma Biblia. Que usted solo piense conforme la escritura piensa.
Volvemos, el pueblo de Egipto, la esclavitud, sale Moisés, luego Josué, entran a Canaán, los jueces, de ahí viene Samuel, viene Saúl, rey benjamita, luego el Señor levanta a David, el reino está glorioso, florecido, hermoso. David va a morir, el Señor levanta a Salomón, Salomón le dice, Señor, yo soy joven, necesito sabiduría para gobernar este pueblo. Salomón se levanta como rey de Israel, pero él comienza a tener un problema. La Biblia dice en Deuteronomio que el rey no se puede dar a muchos caballos, ni a muchas mujeres. ¿Y qué pasa con Salomón? Comienza a ser enamoradizo y se apega hacia las mujeres. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 1000 entre esposas y concubinas, ¿cierto? 300 reinas. Igual, tenemos 1000. Amén. Tenemos 1000. ¿Qué lío con este señor? Dice la escritura que David terminó haciéndoles sitios de adoración, perdón, Salomón terminó haciéndoles sitios de adoración a todos esos paganos. Usted ha visto una estrellita, que es esta. Esa es la estrellita del dios Renfán y de Moloch, que algunos dicen que es el pueblo mirando a Dios y Dios mirando al pueblo. Esto es un símbolo satánico. ¿Lo sabían? No. Pero hoy lo supimos. Después vamos a mirar ese asunto de la estrellita y de dónde la sacar. Estamos en primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 28 al 40, cuando recuerdan que el profeta se encuentra Jeroboam. Hay dos hombres en la Biblia. Roboam, que es el rey de Judá. Y está Roboam, que es del norte. ¿Cierto? Está Jeroboam y está Roboam. Roboam, rey del sur. Jeroboam, rey. Pues para qué me pongo a escribirle Jeroboam al otro lado, es como para que me entienda, porque esto es un trabajo que el Señor hace. Roboam significa pueblo engrandecido. A ver, cuando hablo de pueblo engrandecido es un pueblo que tiene honra. Y Jeroboam, que es el del norte, significa pueblo multiplicado. ¿Entienden la diferencia entre engrandecido y multiplicado? Engrandecido es que le dan un nombre y tiene honor. Y multiplicado es porque se va a ensanchar por todo el mundo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Porque esto tiene un simbolismo. Por eso era necesario que juntos llevaran el mismo nombre. Es importante en la escritura. Sino que cambia esto. Jeroboam y Roboam. ¿Estamos? ¿No los confundo? Cuando se sienta confundido, su merced alza así el dedito, que nadie lo vea y hace la pregunta. Sigamos. Le dan el reino a Roboam y Roboam dice, ¿qué hacemos con el pueblo? Entonces consulta a los ancianos. Los ancianos le dicen, por favor, aligínenos la carga. Pero él consulta a los muchachos jóvenes con el que él creció y les dice, ¿qué hacemos? Nada, eso oprímalos. Y dice la Biblia que él no escuchó el consejo de los ancianos. ¿Por qué? No, porque era un designio de Dios. Ojo cuando usted se esté endureciendo, porque puede ser un designio de Dios para castigarlo. Ojo, ¿estamos? Si la escritura dice una parte es para tener muchísimo cuidado con lo que está diciendo. En el capítulo 12, versículo 16 al 24, no lo hemos leído, ¿cierto? Sí, lo leímos ya. El reino se divide. Hay una profecía, a ver, para centrarnos un poquitico en el tema.
Salomón es rey, ¿cierto? Tiene un empleado que se llama Jeroboam. Jeroboam va un día por el camino y se encuentra el profeta. ¿El profeta qué llevaba nuevo? Una capa. La capa nueva, vale un billete. Pero el profeta rompe la capa. ¿Por qué le digo que vale un billete? Porque Israel vale para el Señor. Por eso dice que es nueva y la rompe. Y le dice, 10 pedazos para ti, 2 van a quedar con Roboam. Cuando Salomón se entera de esa profecía, manda a matar a Jeroboam. Pero Jeroboam, sabiendo que Salomón lo quería matar, va y se refugia en Egipto. Cuando muere Salomón y se escucha que Roboam sube al trono, Jeroboam se le olvida la profecía y sube junto con el pueblo otra vez allá a reunirse para ver qué es el edicto de Roboam. Pero Jeroboam va con el pueblo normal, bueno, ya se murió Salomón, ya no tengo ningún problema. Pero cuando llegan a esa reunión, el pueblo le pregunta, Roboam dice, en 3 días les voy a dar respuesta, y fue lo que leímos, que les va a grabar la carga. Entonces, las 10 tribus se reúnen y dicen, ya no queremos ninguna alianza con Jerusalén. Así es que vamos a nombrar rey a Jeroboam, y se dividen las tribus. Tanto que Roboam se pone bravo y manda, ¿a quién mandó para que cobraran los impuestos? Ahí lo leímos. ¿A quién? A Adorán. ¿Y qué hacen con Adorán? Lo apedrean y lo matan. Entonces Roboam sale corriendo y se refugia en Jerusalén. A ver, vamos a... Están aquí reunidos. Jerusalén queda acá, para los que alcanzan a ver. Como están aquí reunidos, sale corriendo Roboam y se refugia en Jerusalén, y aquí entonces crean la línea divisoria del reino. 10 tribus hacia arriba y 2 tribus abajo. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá son los que quedan en Jerusalén. De resto, las otras tribus se riegan, que son las tribus del norte. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Como se regaron las 10 tribus y son mayor en número, estas tribus se va a llamar ¿cómo? Israel. O también se van a llamar Efraín. O también ¿cómo se van a llamar? José. Cada vez que usted lea en la Biblia Efraín, José o Israel, está hablando de estas 10 tribus. Cuando vea en la Biblia Judá o Benjamín, está hablando del reino del sur, que son 2 tribus nomás. Esto para que vaya entendiendo la Biblia a medida que la va estudiando. Amén. Ahora vamos a ver el problema de Jeroboam. Resulta que Jeroboam es rey de todo esto. Toma las 10 tribus. Y Roboam queda con 2. Hay un mandamiento en la Biblia, usted lo ve en Levítico, en Números, en Deuteronomio, que el Señor dice, el lugar que yo escoja para que me adoren, allá tienen que ir. ¿Estamos? ¿Y cuál era el lugar? Jerusalén. En Jerusalén Salomón ya ha construido un templo y todo el mundo tiene que ir al templo en Jerusalén. El señor Jeroboam dijo no, todo este pueblo al irse a adorar allá, al entrar en comunión con Dios, de pronto este tipo les vuelve el corazón otra vez y ellos me dejan, me apedrean y me matan y dejo de ser yo el rey de Israel. Así es que voy a hacer 2 cosas. Voy a hacer un templo arriba en Dan y otro en Betel, en los 2 extremos de las tierras, para que los de aquí para allá fueran allá y los de aquí para allá fueran allá. Y él levanta 2 templos, lo cual el Señor había prohibido. Porque ¿qué mandó él? Todo Israel a Jerusalén. Vamos a leerlo. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel, o Peniel. Y dijo Jeroboam en su corazón, oiga, cuidado con su corazón.
que es lo que el Señor nos está hablando acá. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Mire cómo comienza Satanás a trabajarle la mente a la gente. Como cuando usted comienza a pensar más de la cuenta, pero el Señor le dice: no pienses más de lo que tienes que pensar. Todo su pensamiento tiene que estar enfrascado en la Biblia. Sus decisiones no pueden estar basadas en su razonamiento. ¿Me están entendiendo? Ojo, usted siempre tiene que ir en función de Dios, de que Dios sea alabado y Dios sea glorificado, no en función de su orgullo y de lo que usted quiere. Eso es satánico. Ojo con lo que estamos pensando. Sigamos, ¿qué versículo vamos? Y habiendo tenido consejo con los de su gobierno, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Oiga lo que dice la Biblia: y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne el mes octavo. Los judíos la celebran en el mes séptimo. Lo corrió un mes. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo una fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Tremendo, ¿no? Problema número 1, el Señor dijo: ¿adorar a dónde? A Jerusalén. Problema número 2, los sacerdotes vienen ¿de qué tribu? De Leví. Pero este rey quita el sacerdocio levítico y él monta un sacerdocio. Él monta sus propios sacerdotes. Pecado número 2. Y tercero, solo el sumo sacerdote ofrece sacrificios, y este hombre se mete en esa situación. Lo que Dios ordena es lo que se debe hacer. ¿Estamos? Gústenos o no nos guste. Se debe hacer lo que el Señor ordena. Por eso les digo, sensibilidad de parte de Dios. Hay hermanos que se me acercan y me dicen: yo hablé con el Señor esto. Parece que ellos creen que yo no hablo con Él. ¿Me entienden? Eso es como si el Señor te habla algo a ti, yo voy y le pregunto. Porque el Señor nos habla. Voy a poner un ejemplo. Viene la hermana Sandra y dice: yo hablé con Lili. ¿Y qué hablaste con Lili? Hablé esto. Pero luego yo tomo a Lili, la llamo y le digo: Lili, mira, ¿cómo te parece este asunto? Para indagar si verdaderamente ustedes han tenido un contacto. Lili me dice: pues la verdad, yo tomaría esta decisión. Entonces digo: alguna de las dos me está mintiendo. ¿Sí me comprenden? Y así sucede con nuestro razonamiento. En la clase pasada les dije que hay una voz tan parecida a la de Dios que no es la de Dios. Si usted entra en oración, por eso le pido al Señor siempre sensibilidad en el espíritu de ustedes. Sensibilidad. Porque ustedes teniendo sensibilidad, cuando me dicen hablé con el Señor, esto automáticamente sé que es la voz de Dios porque está en la Escritura. Pero cuando no es voz de Dios, me crea una inconformidad y digo: Señor, ¿qué estamos oyendo? ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Me están entendiendo? Ojo, porque esto es una realidad tanto para sus casas como para sus vidas. En la clase del miércoles veíamos cómo el enemigo tiende a imitar la voz de Dios. Y cómo ángeles pueden hablar en voz de Dios y cómo podemos caer postrados ante la voz que no es Dios. Esto para que usted aprenda la Escritura.
Cuando usted aprende la voz de Dios y viene un profeta, cualquiera que se llame, y te dice, así te dice el Señor, habla. Habla, que yo conozco la voz de mi Señor y sé lo que Él habla. Por eso no le tenemos miedo a los profetas que caminan por esta tierra. ¿Por qué? Porque leemos la palabra profética más segura. ¿Esto los hace un poco orgullosos? Sí. Porque ya nadie le mete los dedos a la boca. ¿Me entienden? ¿Que son mujeres más fuertes? Sí. ¿Que son hombres más fuertes? Sí. ¿Que los estoy alabando? No. Porque el hombre que conoce las Escrituras jamás se pervierte. Hablaba aquel días con un pastor y le dije, hermano, ¿y qué pasó con los apóstoles con que su merced trata? Me dijo, hermano, yo no podía seguir en las ridiculeces de ellos. Yo quedé aterrado que él me dijera eso. Y le dije, ¿y por qué? Dijo, porque a medida que he entrado a la palabra de Dios, conozco lo que Dios habla y yo ya no puedo seguir con esas bobadas. Es increíble. Hay iglesias de profecías. Pero ¿qué profecías son las que dan? No tengo problema con que den una palabra de ciencia, pero que vaya conforme a la Escritura. No se dejen engolosinar de nadie, por eso están aprendiendo Biblia, Biblia y más Biblia. Porque la palabra de Dios es la única que alumbra su camino. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el viejo su camino? ¿Con qué limpiará el anciano su camino? Con guardar la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No lo entiendo porque vivo en la ciudad y tengo postes por todo lado. Pero en un campo donde todo es oscuro, donde no veo el camino y enciendo ese reverberito, esa lámpara de petróleo y la llevo así por el camino, ahí sí entiendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No tropiezo. ¿Estamos? Sigamos. El señor Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Dios. El Señor dijo en Jerusalén, los judíos nos acusan de que somos unos apóstatas miserables, porque cambiamos el sacerdocio levítico por los falsos llamados pastores. Eso dicen los judíos recalcitrantes. ¿Cómo va a ser posible que somos unos hombres que deshonramos el Shabbat y ahora nos reunimos en el ridículo día del domingo? Un día estos que escuchen un judío se van a dar cuenta cómo para ellos somos unos miserables perros y marranos. Que nosotros no lo entendemos. Por eso nosotros estamos aprendiendo la Escritura a la luz del verdadero judío, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Pero volvámonos a la época. En la época de Jeroboam y Roboam es un pecado que los sacerdotes levitas no estén ministrando en cada ciudad. Aquí había un sacerdocio por aquí, a ellos no les dieron tierra, ¿lo recuerdan? A ellos los regaron por todo lado. Y ellos estaban ministrando en cada ciudad de las tribus. Siempre estaban ministrando. Jeroboam pasó por alto y montó un sacerdocio. Y ahí tenemos un problema con él, amén. El hombre hizo 2 becerros de oro. Recuerden que hemos estudiado que el becerro de oro, después les voy a enseñar algo que es de la astrología judía, que es de donde sacan ellos, aquí lo conozco yo como el horóscopo, pero ¿cómo se llama eso? Astrología. ¿Señora? Eso. Es como la carta astral. Y usted ve que hay 12 figuras, que eso es lo que hace el pueblo de Israel. Señor. Astrología es el estudio de los astros. Ellos tienen más como una astronomía, como guiarse por las estrellas y las estaciones. O sea, ellos no, el judío no cree en los astros, como el astrólogo, sino tienen es como un estudio de las estaciones y de las épocas del año por medio de las estrellas. Bueno, voy a sintonizar el punto. ¿Cuál es el punto de ellos? Ellos crearon lo que nosotros conocemos, lo digo en mis palabras, ellos crearon el horóscopo. Ellos fueron los que crearon eso. Que, bueno, me conozco por el mío, que Leo, que Sagitario, que Aries, que Géminis.
que Tauro, que Virgo, que Piscis. Ellos fueron los que crearon eso. Son ellos. O sea, han tenido tanta revelación en el Señor que ellos mismos la han pervertido y se han lanzado al satanismo. ¿Recuerdan lo que les dije de la estrella de las 6 puntas? A nosotros nos habían dicho que la satánica era la de 5 puntas. Pero cuando vamos a un estudio concienzudo de la Escritura, encontramos la estrella de Renfán. Eso se los dejo para que ustedes lo estudien ahí en Google te enseña. Para que lo analicen. Entonces, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, miraron las estrellas y dijeron, creemos un becerro, porque es la época que nos corresponde, e hicieron un becerro de oro. Cuando el Señor viene, les destruye ese becerro y les dice, no, les hace querubines. Pero cuando usted va al libro de Ezequiel y otros profetas, ve que los serafín, los querubines que están en el arca, tienen forma de toros con alas. Que es casi igual a lo que ellos hicieron. Por eso es que este señor, Jeroboam, pone un becerro acá y otro becerro acá y les dice, Israel, tus dioses. Pero ¿qué fue lo que hizo? Les apartó la mente de la ley del Señor. Y ellos, como tenían necesidad de congregarse en algún lado, el problema de nosotros. No, yo me congrego donde me siento bien. No, usted se congrega donde la palabra de Dios se predica. No es donde usted se le dé la gana. ¿Estamos? Y si usted en esta iglesia no aprende Biblia y no conoce a Dios, hermano, la puerta está abierta. Pueden echarme una maldición primero. Claro que sí. Porque no les enseñó la Escritura. Ustedes tienen todo el derecho de analizar las cosas, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Ustedes tienen que evaluar si lo que yo les enseño es bíblico, como los cristianos de Berea. Yo no tengo ningún problema de entrar al escrutinio de ustedes y que ustedes miren la Escritura si lo que se les habla es verdad o no es verdad. Porque no busco seguidores para mí, busco hacer discípulos para el Señor Jesús nuestro Salvador. Porque la recompensa la recibo es de mano de Él. Es más, solo con que me digas, bienvenido hijo, ya con eso es suficiente. De la boca del Eterno que me diga eso, yo creo que no llena nada más. A que le digan, apártese de mí, yo a usted no lo conozco. Ese dolor es más fuerte. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Es lo mismo que ustedes deben buscar en sus propias vidas. El problema de Jeroboam dejó llenar su mente de temor y de miedo. Sustituyó el lugar de adoración, primer problema. Segundo problema, sustituyó los sacerdotes. Tercer problema, cambió el calendario bíblico. Ellos celebraban en el 7º mes, él comenzó a celebrar en el 8º mes. Qué peligro todas esas cosas. Ya les hablé de cómo los judaizantes nos critican y nos juzgan. Estamos mirando a Israel. A ver. Debido a esta situación, el Señor los llama por medio de los profetas y les dice arrepiéntanse. Lean la palabra, lean el Pentateuco si son cristianos. Si son judíos, lean la Torá. Pero lean mi palabra, lean los 5 primeros libros y entérense. Yo que le dije al pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse. Y dice la Biblia que ellos se hicieron rebeldes. Y el Señor les dijo, ustedes que eran pueblo mío, ahora no son pueblo mío. Ustedes que antes eran a mí, ahora es lo a mí. Antes que ustedes eran Ruama, ahora son lo Ruhamá. Eso lo vimos en Oseas. ¿Lo recuerdan? Y el Señor envía a un imperio, a Siria. Y Asiria viene y se los lleva cautivos. Se lleva a las 10 tribus. Cuando cuando Judá se da cuenta que se llevan cautivos a estos hombres, ellos duran 100 años en obediencia, pero vuelven y caen en la misma inmoralidad espiritual. Pero sigo aquí con Israel. A Israel el Señor le habló por los profetas y les dijo, y habla por Oseas y habla por los otros profetas, y ellos no obedecen y se los llevan cautivos. ¿Cuál era la estrategia de Asiria cuando se llevaba cautivos? Cogía a la gente
Vamos a poner un ejemplo, que aquí vienen a capturarnos los bolivianos, que sería una vergüenza. Los bolivianos vienen a capturarnos y resulta que se llevan a los bogotanos y aquí traen a los bolivianos y a los bogotanos se los llevan. Pero una partecita dejan también de bogotanos para que se mezclen. ¿Qué fue lo que hizo Asiria? Se llevó a toda esta gente a la tierra de Asiria y dejó unos pocos en Samaria. Vamos a ahorita leer el texto. Quiero que miren Amós capítulo 9, versículo 9. Usted está aprendiendo la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Amós capítulo 9. Dios les envió profetas para llamarlos al arrepentimiento, entre los cuales estaba Oseas. Presenta las advertencias el profeta Oseas que Dios le dio a la casa de Israel, también conocido como Efraín. ¿Qué dice Amós 9:9, hermana Sandra? Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Amén. La casa de Israel. ¿Cuántas tribus son? 10. La casa de Israel de aquí en adelante son 10. ¿Y la casa de Judá? 2. No se les olvide. Porque cuando el Señor llega a Israel les va a hablar unas cosas. O casa de Judá o casa de Israel. ¿Estamos? Se llevan estas 10 tribus y las mezclan con todos los asirios. Y allá comienzan los matrimonios mixtos, toman las culturas de ellos y comienza a cumplirse la profecía que el Señor dijo a través de Efraín. ¿Qué fue lo que dijo Jacob? ¿Qué sería? Multitud de naciones. Estamos buscando, les dije, vamos por el hilo de Israel, cómo se divide, luego buscamos las famosísimas 10 tribus perdidas, que no están perdidas, ahí están. ¿Y cómo vamos a entrar? Porque les dije que esto era una pequeña introducción, pero a la vez larga, para que usted entienda cuando el apóstol Pedro, solo para mirar un versículo de Pedro 1, a los dispersos de la casa de Israel. Y muchos dicen, no, pero mire, ahí dice, están dispersos. Pero tenemos que mirar qué es lo que está diciendo en su contexto. Por eso me es necesario llevarlo a través de toda la Biblia, para que usted no piense que es un argumento que yo le estoy dando, sino que usted lo vea a la luz de las Escrituras. ¿Qué fue lo que dijo Amós? Iban a ser esparcidos. Debido a la desobediencia y falta de arrepentimiento de Israel, a pesar de décadas de profecías, el Señor permitió que el enemigo los venciera. El reino del norte fue conquistado por el imperio de Asiria y fueron llevados cautivos. ¿Quién se llevó cautivo a Israel? Asiria. ¿Y quién se llevó cautivo a Judá? Babilonia. Babilonia. Babilonia se lleva a Judá y los asirios se llevan a Israel. La táctica de conquista de los asirios era desarraigar los pueblos sometidos. Nadie estaría en su propia tierra. Hermano, ¿y por qué explica esto? Porque tenemos que entrar después a Isaías, a Jeremías. Usted va a ver a Jeremías cuando se llevan a los de Judá, a los babilonios, pero queda una parte. Y Jeremías le va a decir a esa parte del pueblo que queda, muchachos, manda a decir el Señor que no vayan a bajar a Egipto. Y se van estos muérganos para Egipto. Y Jeremías, como los quería tanto, se va detrás de ellos y les dice que no, y allá los mismos hermanos lo matan a piedra. Al profeta Jeremías. Estoy dándoles un poquito de todo, pero voy a centrarme un poquito más. Recuerden lo que les dije, las 10 tribus, las tribus del norte, Israel, fueron llevados cautivos por los asirios. La capital, que es Samaria,
En esa capital quedan unas personas. Entonces, como se llevaron al pueblo, trajeron los asirios para que los asirios se asentaran ahí en esta tierra. ¿En dónde? En Israel, en Samaria. Y comenzaron a mezclarse, a mezclarse, a mezclarse. Por eso es que usted va a ver que entre los samaritanos hay mucha mezcla y luego se crea una rivalidad. Y ya después ni los judíos se tratan con los samaritanos, ni los samaritanos con los judíos. ¿Recuerdan lo que sucedió el Señor Jesús y la samaritana? ¿Qué dijo la samaritana? Me hablas anunciando, me pides tu algo. Sí, entre judíos y samaritanos había rivalidad. Tanto que cuando iban los de Galilea y todos estos, cuando iban a descender a Jerusalén, se mandaban por un lado, Sí, Señor. no pasaban por la tierra de Israel. Por no tener Sí pasaban por las tierras de Samaria, pero no entraban. a la ciudad. No entraba a la ciudad. Por eso es que en Juan, si usted analiza bien, en varias versiones, dice que al Señor Jesús le era necesario entrar a ese pueblo. Porque siempre pasaban por Samaria. En el camino no podían saltarse de un lado al otro. Pasaban por Samaria, pero no entraban a la ciudad. Pero en ese texto en particular de Juan 4, dice que le era necesario entrar a Samaria. Y el Señor entró al pueblo. Pero sigamos. Los samaritanos. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Gracias, mis hermanos. Ustedes me dan ánimo cuando me dicen amén. Porque a veces es un poco complicado entrar en esta historia. Quienes se quedaron habitando en la capital del norte, en Samaria, son llamados los samaritanos. Quiero que mire segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Ese grito de júbilo para la grabación. No, segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Oigan lo que el Señor va a hacer. Escuchen lo que la Biblia dice, que esto es importantísimo. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ojo. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. ¿Quién les envió los leones? El Señor. Y mataban a todos esos extranjeros que estaban en Samaria. Ojo, porque aquí hay un propósito de Dios. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios. No conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. O sea, el león se lo iba a comer y le preguntaba: ¿sabes Torah? Y ellos decían: no, y se los comía. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios de ese país. Qué increíble es el Señor, ¿no les parece? Les manda leones para que maten a esa gente extranjera que está acá, con un propósito específico. ¿Cuál? Que cojan sus sacerdotes y se los manden nuevamente a la tierra. ¿Para qué? Para que ellos les enseñen la ley. Y ellos comienzan a enseñarle la ley a todos estos que van a ser los gentiles. Miren lo que va a pasar. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho de los de Samaria.
cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron, y bueno, y ahí dice la mezcla. Y resulta que cuando llegan los sacerdotes a Samaria, ya los leones dejan de comérselos, porque es plan del Señor. Llegan los sacerdotes y les enseñan la ley, y todos dijeron, amén, qué bonita la ley del Señor, tráigame la Virgen María y vamos a adorar. Y cada uno comenzó a traer sus dioses y sus ídolos, y ahí es donde viene la mezcla del paganismo. Por eso todas las culturas tienen 10 mandamientos. De ahí vienen. Porque los sacerdotes les enseñaron la ley del Señor. Las tribus indígenas tienen los 10 mandamientos. Porque era objetivo del Señor que les recordaran la ley. ¿Y ellos qué hicieron? Mezclaron la ley con su paganismo. Si usted quiere saber de dónde viene todo esto, no le eche la culpa ni al uno ni al otro. Mire cómo fue que sucedió todo esto y cómo cada uno comenzó. La Iglesia Católica se sabe los 10 mandamientos, ¿cierto? ¿O no? Mandamiento número 1, amarás al Señor tu Dios. No, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. No matarás, no robarás. Todos tienen sus 10 mandamientos. En las tribus indígenas tienen sus mandamientos. En las tribus indígenas no toleran adulterio, no toleran robo. ¿Me entiende? Todos. Nosotros somos los que, llevados por nuestra argumentación, pensamos que los indígenas no saben nada. Y nuestra pregunta, ¿y el indígena que muere sin conocer a Cristo? Esa es la pregunta de siempre, la de forever. Sí, cosas que no. Estamos entendiendo la mezcla religiosa que hubo en Babilonia, ¿no? En Samaria. Recuerde que se llevaron las 10 tribus y estas 10 tribus comienzan a ser regadas por todo el mundo. Solo hay un pequeño remanente que se mantiene limpio en medio de todo eso. Solo un pequeño remanente. Solo un pequeño remanente, no se contamina. Como también cuando nos explicaba el hermano Alex, que vino la deportación de Babilonia, ¿recuerdan lo que él nos decía cuando fueron a construir el templo? Solo un pequeño remanente se fue porque el resto se quedó. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Vamos a orar por Jingo Biloba espiritual para esa mente suya. Necesitamos sabiduría, hermanos. Medita más en la Escritura. Yo les pido remedios caserolos para nuestra salud y usted se lo sabe todos. Aplíquese uno ese para la memoria. Cuando los judíos volvieron después del cautiverio en Babilonia, los samaritanos quisieron participar en la reedificación del templo. Nos lo explicaba el hermano. Pero fueron rechazados por causa de sus costumbres paganas. La enemistad siguió hasta la época del Señor Jesús. Hablábamos de Jesús y la samaritana, ese diálogo nos habla. Ya les he comentado qué es lo que pasa ahí, ¿no? El Señor Jesús viene a la ciudad de Samaria, entra y ve a una mujer sentada en el pozo de Jacob. Lo cual indica que ella está metida dentro del propósito de Dios. El Señor comienza a hablar con ella y le dice, ve y tráeme tu marido. La mujer samaritana representa el reino de Israel. La mujer samaritana representa las 10 tribus. La mujer samaritana representa el reino de Israel y le dice, ve y trae a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Asiria, Babilonia, medopersas, griegos y Roma. Esa es la profecía que se está cumpliendo ahí. Ojo, hermanos, no lo tomen tan rápido. 5 maridos has tenido. Asiria, Babilonia, medopersas, griegos y Roma. Y aún el que tienes hoy en día, que le dice el Señor, no es tu marido. Porque ¿quién es el marido? El que está hablando con ella. ¿Sí entienden la parte profética? Importantísimo. Volvemos otra vez. Sí, Señor. Sí, Señor. El pueblo de Israel duró 200 años en cautividad hasta cuando vino la carta del rey.
Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Señor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Voy a leerles. El pueblo está en cautividad. ¿Recuerdan? ¿Quiénes se lo llevaron? Los asirios. ¿Quiénes se llevaron a Israel? Los asirios. No le voy a decir quién era el que comandaba, qué ropa vestía. No, su merced, lo único que le interesa ahorita, se lo llevaron los asirios. ¿Por qué se los llevaron? Por la desobediencia y por la idolatría. Amén. Y aquí tenemos un problema cuando queremos nosotros hacer las cosas de Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios en la enseñanza. Usted tiene que hacer las cosas de acuerdo a como Dios dice. Amén. Como le preguntaban una vez, no voy a dejarlo ahí porque de pronto me meto en líos. Esto lo escuchan otras personas después. Duraron 200 años en cautividad hasta que llegaron unas cartas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, verso 6 dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. Ojo, Israel y Judá. O sea, las cartas van para todos. Como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente, no pierdan la palabra remanente, que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Verso 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por tierra de Efraín, Manasés, Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Como cuando usted va y le predica la palabra a alguien, y le dice: mire, ¿usted cómo anda? ¿Usted cómo está? Los burladores. Los mismos del pueblo al cual se les mandaba el mensaje se reían y decían: ¿qué vamos a ir por allá si estamos aquí bien? Aquí en Asiria compramos LCD, LED, tenemos carro, vamos a Disney World. ¿A qué nos vamos a devolver a esa tierra de qué? Allá meternos a un templo, a lamber ladrillos. ¿A qué nos vamos a ir a eso? Esa es la gran parte que usted tiene de lucha contra el mundo. El mundo lo desafía a usted con la economía y Dios le dice: permanezca quieto conmigo, hijo, porque el mundo pasará. Esto nos lo va a decir Pedro. El cielo y la tierra pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y es la lucha que sostenemos. Bueno, yo sé Biblia, pero no tengo plata. Usted tiene plata, pero no tiene a Dios. ¿Me entiende? Es la gran lucha. Por eso cuando usted va a predicar la palabra y alguien se le ríe, no se preocupe, a nuestros antepasados ya se lo hicieron. Sigamos, les estaba hablando de las cartas. Segundo libro de los Reyes. No, estamos en Crónicas, ¿no? Duraron 200 años duran en cautividad las tribus del norte cuando vino la carta del rey. Por lo tanto, él hizo un último llamado al arrepentimiento, que en el hebreo es teshuvá, a las tribus del norte. Aun cuando la mayoría ya habían sido llevados al exilio, los que habían quedado atrás recibieron un último llamado. La mayoría reaccionó
¿Cómo? Riéndose. Pero hubo una minoría, versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. ¿Estamos entendiendo? Ante el llamado de la palabra de Dios, unos se reirán, otros se humillarán. En Jerusalén hubo gran fiesta como resultado del arrepentimiento de un remanente de los israelitas del norte. Algunos de ellos se quedaron en la tribu de Judá. Un ejemplo es la profetisa Ana, que usted la encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Ella era descendiente de la tribu de Aser, pero vivía en Jerusalén. ¿Recuerdan a Ana que toma el Señor y da la palabra? Ella es de la tribu de Aser. Ya les voy a resumir, ya les resumo. Me provoca dejarlo hasta ahí. En la próxima clase seguimos con la casa de Judá, ¿les parece? Para hacerles el resumen. El Señor, permítame un segundo. Decimos que el Señor planta un árbol. De ese árbol viene una rama que es Judá. Y aquí viene la otra rama que es Efraín. Pero esta rama crece de una manera impresionante, y que por esa rama crecerse impresionantemente debido a la profecía dada a Efraín por Jacob, es donde vienen los gentiles. Los gentiles vienen de una mezcla entre entre el pueblo de Israel, no puedo decir judíos, porque los judíos es una religión. Después vamos a mirar eso. Entre los del pueblo de Israel y los paganos de Asiria. ¿Recuerdan cómo mezclaron todo, no? Se llevaron a los de Israel y trajeron a los de Asiria. Después de que trajeron los de Asiria a Babilonia, a Jerusalén, el Señor mandó leones. Y los leones le preguntaban a la gente, ¿sabes Torah? Y ellos decían, no, y ¡ñam! Se los comía el león. Entonces dijeron, ¿por qué los están matando? Porque es que estos individuos no conocen la ley del Señor. Entonces el rey dijo, tráigame unos sacerdotes de allá y mándenmelos a Samaria. Cuando llegaron los sacerdotes, les comenzaron a enseñar la ley del Señor. Y los leones les decían, ¿sabes Torah? Ellos decían, sí. Bueno, entonces se fueron. Porque era un plan del Señor que los leones se comieran a la gente para que vinieran sacerdotes del Señor a enseñarle la ley. Pero ¿cuál fue el problema? Que vinieron a enseñarle la ley del Señor, pero ellos la mezclaron con su paganismo. Comenzaron a mezclarla con sus ídolos, con sus dioses, y por eso tenemos todas las culturas donde usted ve que tienen los 10 mandamientos, pero que lo tienen mezclado con mucha cosa. Usted puede ser salvo, sí, claro, conozca los 10 mandamientos, pero si usted no se mete en las manos de Gregorio Hernández, usted no se salva. Un ejemplo. ¿Sí me están entendiendo? La mezcla. Inclusive hoy en día muchos cristianos que tienen esa mezcla. Hay algunos cristianos que creen que si usted no obedece toda la ley, usted no es salvo. Eso es una corriente. Y está el antinomiano que cree que usted no tiene por qué obedecer la ley porque usted ya es salvo. Es otra corriente. Le pedimos al Señor que nos lleve por la corriente de Él para no salirnos. ¿Estamos? Entonces, de Efraín vienen todo lo que son los gentiles. ¿Por qué? Porque aquí se mezclaron con todo el mundo de los asirios. Y muchos se quedaron ahí, y por ahí viene toda la ramificación de todo. Pero un día el Señor hizo que un remanente saliera de acá, que es lo que estamos mirando, y se fueran para Judá. Un remanente de las 10 tribus salió y se devolvió. Un remanente pequeñito, por eso se llama remanente. La demás multitud siguió en su depravación. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque el apóstol Pablo en Gálatas y en Efesios va a hablar a los gentiles, pero los gentiles no son otra cosa que judíos paganizados. ¿Me están entendiendo?
Israelitas paganizados, sí. Sí, porque los judíos es una religión. Los judíos comienzan a llamar, en la próxima clase vamos a ver cómo comienzan a llamar los judíos. ¿Recuerdan los samaritanos qué fue lo que pasó, no? Se quedan en Samaria, se mezclan con esa gente de otro país, y entonces al mezclarse con esa gente comenzaron a tomar costumbres que no debían, y los que vivían en Judá, los de las tribus del sur, dijeron, ¿sabe qué? No se junte con esos contaminados. Como antes les decían a ustedes en sus iglesias donde iban. No se junte con esa gente que lo contamina. Y hacían cierta acepción de personas. O dígame si usted alguna vez no se sintió contaminado. Cuando llegaba a la iglesia y estaba el supuesto profeta que se quedaba mirando y le dice, te veo contaminado. Así le pasó a un hermano, que venía de un retiro, se subió a una buseta y llegó y estaba ministrando fulano de tal en una iglesia grande y le dijo, no me hables porque tú vienes sucio. Y él se puso a pensar, ¡ay, Dios mío! ¿En qué parte me contaminé yo? Yo venía en la buseta, sería cuando estaba sonando un disco y moví el pie así un poquito que con eso me contaminé. Sí, hasta allá los llevan. Mire, yo no entiendo cómo hay hombres que les encantan que los pastores los griten y los pisoteen. A ustedes les encanta. Pero cuando hay un hombre que los trata con amabilidad, no les gusta. Ustedes se quieren subir. Qué triste. Qué triste. Cuando viene el hombre que los trata y los insulta, ese es el pastor, el pastor. Ojo, hermanos, eso no es naturaleza de Cristo. Eso no es naturaleza de Cristo. Aprendamos, hay dos varas. Una ley y la otra gracia. ¿Recuerdan que hay dos callados en la Escritura? Dice el salmista, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara, la ley, tu callado, la gracia. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor tiene dos pueblos, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo, no me malentiendan. En la próxima clase lo miramos. Un pueblo que es la ley y el otro que sale en la gracia, pero viene a ser el mismo pueblo. Amén. No hay dos pueblos, hay uno solo. No hay un Israel físico por el cual el Señor viene y un Israel espiritual. No, hay un solo Israel del cual vienen las promesas y viene la palabra. No creemos en la teología del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel. No creemos eso. No lo creemos. Por eso les digo que Abraham es un abuelito suyo, porque no creo en la teología del reemplazo. Por eso les digo que Moisés es un familiar suyo. Lo hemos dicho, ¿cierto? Para que usted con familiaridad vaya a la Escritura y la mire con más amor, con mayor respeto y escuche a su Señor cuando habla. No escuche tantos predicadores. Escuche la voz de un solo predicador, Jesús de Nazaret. Escuche lo que Él habla, escuche lo que Él dice, escuche las cosas que Él hace y mírelas. Porque Él habla las cosas antes de hacerlas. ¿Sí lo sabían? Él habla las cosas antes de hacerlas. Por eso se dice que Él oraba antes de orar. Antes de parársele en público a orar por alguien que recibiera la sanidad o una resurrección, Él oraba antes de orar. Por eso se le dice a los hermanos, ore antes de orar. ¿Para qué? Para que venga ya en conexión con su papá. Hermano, ojo con sus oraciones, ojo con su comunión. No deje que su mente lo engañe como engañó a Jeroboam. No piense que usted habla con Dios cuando usted hace rato no oye la voz de Él. Y les pregunto siempre, ¿cuánto hace usted no llora en la presencia del Señor? Mírese. Porque siempre usted como hijo de Él ha habido un momento en que llega una palabra y sus ojitos se llenan de lágrimas. Qué hermoso Dios está con Él. Siente la presencia de Dios. Como nos decía el Señor esta mañana a través de la sierva y de su palabra, volvamos a las primeras obras. Aquí no hay nadie, como diría el doctor Piper, no hay nadie poderoso. Y como dice en su libro, hermanos, no somos profesionales. Hay veces creo que la voluntad de Dios es esta.
Óigame, creo que la voluntad de Dios es esta. Y el Señor me dice, no crea tanto, mi voluntad está acá. Esta es mi voluntad, no es lo que usted cree, es lo que yo he dicho. Vamos a orar, vamos a participar de la cena. Sé que estas reuniones de estudio a veces son un poquito gravosas, pero su merced tiene que entender, porque viene el día cuando no sufrirán, dijo el apóstol Pablo, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sigue lo que has aprendido, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Eso dice el apóstol. ¿Estamos? Porque yo ya estoy a tiempo de ser sacrificado. No pierdas de vista lo que te enseñaron tus padres, tu abuela Loida, tu madre Eunice, que batallaron en la fe y fueron fieles, verdaderas. Ustedes también párense firmes, como hombres que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien o que trazan bien la palabra de verdad. No siguen fábulas de viejitas, sino que son hombres y mujeres que edifican con la palabra de Dios. Amén. Es la verdad. En su debilidad, este pobre clamó, dijo el salmista, y Jehová lo escuchó. En su debilidad clame al Señor. Ustedes no son superhombres ni son supermujeres, pero la palabra del Señor no deje que ni una letra caiga en tierra. Siempre es el poder de Dios. Yo no transformo a nadie y mi ejemplo a nadie salva. Pero la Biblia y el testimonio de Cristo sí trae salvación a los hombres. ¿Estamos? Eso sí trae salvación. Por eso dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mis amados hermanos, ustedes están lavados en la sangre del Señor. Díganme si no participamos de su misericordia y de su paciencia en medio de nuestra debilidad tan crasa y tan espesa. Ahí está su misericordia. Ve al mundo a decirles, el Señor vive. ¿Y por qué vive? Porque Él tiene de mi misericordia, porque siendo más malo que tú, Él me ayuda y me levanta. Me fortalece, me sostiene, me mantiene tomado de